Hay que felicitar a la Corte Constitucional por el reconocimiento de la Ley Orgánica de Comunicación como una ley constitucional. No quedaba ninguna duda, muchas de las propuestas y recursos de inconstitucionalidad no tenían mucho fundamento, porque en el fondo lo que está en debate es justamente el reconocimiento de la comunicación como un derecho social, como un bien común, tal y como lo definía en su momento el informe McBride de la UNESCO, es decir, como un principio que debe ser protegido por el Estado, regulado, objeto de regulación, para que, por ejemplo, las mujeres, pueblos indígenas, nacionalidades históricas, minorías, jóvenes, infancia, vean amparados y protegidos proactivamente por el Estado sus derechos. Esto no ocurre habitualmente en países como en Estados Unidos o en España, donde sistemáticamente se vulneran, incluso traspasando los límites del Código Penal, los derechos de la audiencia y de los receptores, de los ciudadanos en definitiva. Y este es un gran mérito, lo que sitúa con su decisión la Corte Constitucional implica tres aspectos que a mi modo de ver son importantes. El primero es el de reconocer como un derecho ciudadano y el, por tanto, aportar garantías constitucionales, jurídicas, para que esos derechos de ciudadanía en materia de comunicación sean amparados. Y este reconocimiento de constitucionalidad lo que dice es que es necesario garantías, incluso sancionadoras, para que los derechos de la ciudadanía, independientemente de razones de género, de edad, de cultura, de identidad, se respeten y sean protegidos por el Estado. El segundo, y es un elemento importante, es la necesidad de institucionalidad. Pretender, como algunos países, que con códigos deontológicos se garantiza la libertad de expresión, la historia demuestra, y me remito a los hechos, que es falsa esa idea. Es falsa, empezando por Estados Unidos, el país con más códigos deontológicos, donde, sin embargo, el incumplimiento sistemático de los derechos de ciudadanía, de los estereotipos, de las agresiones, de una agenda de información para la guerra, no para la paz, no para la convivencia, se da diariamente en la cobertura de cualquier acontecimiento de interés público y, por supuesto, en la propia programación de entretenimiento que consume la mayoría de los ciudadanos. Por tanto, es necesario instituciones que sancionen y que eduquen. Creo que el principal reto justamente de la ley viene en adelante, después del reconocimiento de constitucionalidad, el socializar y compartir los principios jurídicos que están implícitos en la Ley Orgánica de Comunicación. Principios como fomentar la diversidad cultural, las voces múltiples que en Ecuador coexisten, sean en la creatividad artística, con decisiones como programar la propia música ecuatoriana, como también desde el punto de vista de las voces de pluralismo político, ideológico, cultural, que tienen que tener espacios de visibilidad. Reconoce también la participación de manera activa de los profesionales y de la ciudadanía, a través, por ejemplo, de los defensores de la audiencia. Creo que es una gran conquista para que los ciudadanos puedan dialogar, reclamar también sus derechos a través de la Superintendencia de Comunicación o directamente de las defensorías de la audiencia. Este principio de participación da cuenta de una tradición latinoamericana de pensar la comunicación horizontalmente, de manera dialógica. Es la tradición de Freire, es la tradición de la comunicación participativa, es la tradición de los medios comunitarios. En ninguna otra región, desde el punto de vista geopolítico, como en Latinoamérica, la participación en comunicación, en medios comunitarios, ha sido tan rica, tan diversa, tan creativa, tan original. Y este principio rector, que esté reconocido para los ciudadanos en la ley orgánica, creo que es un gran avance y conquista histórica del derecho a la comunicación en Ecuador. Y en tercer lugar, por último, algo tan elemental como para garantizar el principio de diversidad. Se ha hablado mucho en la UNESCO, en Naciones Unidas, de promover la diversidad cultural y de fomentar políticas de medios que garanticen esa diversidad de oferta audiovisual, empezando por la estructura de 3/3, siguiendo el modelo argentino, que hace posible que, además de las voces de los medios con ánimo de lucro, comerciales, privados, existan los medios de dimensión pública o estatales y también los medios comunitarios. Pero continuando también por la programación y contenidos, hay que dar voces y espacios a actores que tradicionalmente habían sido excluidos de los medios de comunicación: discapacitados, mujeres, movimiento indígena, colectivos sociales que tradicionalmente no veían sus manifestaciones culturales en los medios. Diríamos que hoy, como en Argentina, el sistema de comunicación es mucho más democrático y plural, mucho más diverso. Y este reconocimiento de que el derecho ciudadano y que necesitamos garantías constitucionales implica que por fin podemos pensar en Ecuador la comunicación como un sistema nacional
Y pensar en un sistema no es hablar de centralización democrática, sino todo lo contrario. Pensar que tenemos retos en la producción audiovisual, retos en la industria publicitaria para su desarrollo y no importar modelos foráneos que reproducen estereotipos y visiones ajenas a la realidad ecuatoriana, políticas también para fomentar la cinematografía y la creación audiovisual, para experimentar en los medios públicos y comunitarios con contenidos originales en el marco de las nuevas tecnologías digitales, es decir, una agenda de trabajo de desarrollo de la industria cultural, de desarrollo de la identidad nacional, de impulso de la soberanía nacional, con todas las garantías para todas las voces, no solo para los sujetos profesionales, los periodistas, que tienen todas las garantías para su desempeño, justamente por la ley orgánica, ni tampoco, obviamente, para el sujeto organizado o las empresas de comunicación, sean estas públicas o privadas. Hoy el derecho a la comunicación es un derecho ciudadano y la Corte Constitucional lo que ha señalado justamente que estas garantías y que estos derechos compartidos marcan un antes y un después, de acuerdo al espíritu de la Constitución, en el que la comunicación empieza a ser de todos y para todos.